Esta tercera mesa se titula El papel de los tribunales frente a las decisiones internacionales, evolución, práctica y prospectivas. El papel propiamente de los tribunales nacionales. Es un honor y un placer estar aquí con gente que es reconocida en la materia y sobre todo, bueno, profesores, personas que he tenido el gusto de leer, y me siento honrado de presentarles a cada uno de ustedes. Y bueno, en primer lugar, me gustaría presentar a la doctora Rocío Guadalupe Quiñones Andrade, quien va a ser la primera en intervenir. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Cádiz, España. Es investigadora y profesora reconocida por su trayectoria internacional. Su liderazgo en proyectos abarca derechos humanos, protección internacional, implementación de sentencias internacionales y evaluación de sistemas de acogida, contribuyendo significativamente a la investigación y el conocimiento en su campo. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos, y sobre todo gracias por seguir aquí. Ya sé que es muy tarde y hemos tenido un día muy largo, así que pues sin más preámbulo, simplemente quisiera tomarme un minutito para agradecer, por supuesto, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es mi casa, por recibirnos este día, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por convocarnos, y al mismo tiempo quisiera felicitar, por supuesto, a los organizadores de este evento, que ha resultado, la verdad es que interesantísimo, y he aprendido bastante, tengo que admitirlo, así que muchísimas felicidades al doctor Daniel García y al resto de los organizadores. La verdad es que me planteé mucho cómo iniciar el día de hoy este tema, sobre todo porque, por supuesto, somos tres personas que nos dedicamos a cuestiones diferentes. Supongo que lo vamos a plantear de manera muy diferente. Y como yo soy la primera en participar, me parece que debería hablar de manera muy general y sobre todo hablar justamente del pasado, el presente y las perspectivas que tenemos a futuro sobre este tema tan importante. Asimismo, tengo también que comentar que lamentablemente el día de hoy estamos pasando por un conjunto de reformas constitucionales estructurales que no necesariamente dirigen al país hacia un rumbo mejor, o tal vez sí, pero lo dudo mucho. Por supuesto que una de esas reformas tiene que ver con pues el Poder Judicial, y es preocupante que esta reforma le quite independencia e imparcialidad al mismo. Si nosotros pensamos incluso en 1803, y nos remontamos al caso de Marbury versus Madison, podemos ver cómo aquí por primera vez la Corte Suprema de Estados Unidos planteó el tema de llevar a cabo control de constitucionalidad, y ya no solo de aplicar directamente las legislaciones que el Poder Legislativo en este caso realizaba, sino además interpretarlas con la finalidad de decidir si estaban acordes no solamente a la Constitución en sí, sino a los principios constitucionales en los cuales se fundamentó la Carta Magna estadounidense. Posteriormente, Hamilton hablaba de un conjunto de figuras que parece increíble, pero podemos otra vez hablar de ellas el día de hoy como si estuviéramos hablándolo hace 200 años y sería exactamente igual de relevante. Él decía que, en primer lugar, el Poder Ejecutivo es el que tiene la bolsa de dinero, ¿no? Y entonces, por supuesto, el Poder Ejecutivo tiene que repartir esa bolsa entre las instituciones con la finalidad de que todas funcionen adecuadamente. El Poder Legislativo es el que tiene la espada, porque es el que crea las normas y, por supuesto, también crea sanciones por el incumplimiento de la normativa para que la sociedad funcione correctamente. Pero es el Poder Judicial el que tiene la balanza. Y con esto, el Poder Judicial tiene la tremenda e importante tarea de decidir si esa bolsa de dinerito que tiene el Ejecutivo se aplicó en donde se tenía que aplicar, y si las legislaciones creadas por el Legislativo son justas y, por supuesto, son constitucionales. Desde este punto de vista,
Por supuesto que podemos introducirnos al tema del día de hoy, porque justamente de lo que se trata hoy es de esta labor fundamental que ha realizado el Poder Judicial en México y en muchos otros países para incorporar las decisiones de fuente internacional en sus sentencias y por lo tanto en nuestro sistema. Claro, existen decisiones en diferentes ámbitos a nivel internacional. Por supuesto que tenemos el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los comités que además de emitir, por supuesto, observaciones generales, que también son vinculatorias para el Estado mexicano, lo cierto es que tanto la Suprema Corte como el Poder Judicial Federal las han introducido en sus sentencias y por lo tanto, otra vez lo comento, forman parte de nuestro derecho interno. Sin embargo, el día de hoy quisiera hablarles sobre un proyecto de investigación permanente que hemos estado realizando ya pues prácticamente por 6 años, en el cual lo que estamos haciendo es justamente realizar un estudio sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana y justamente cómo han incidido los 3 poderes en cada una del cumplimiento de las medidas de reparación. Por supuesto, el día de hoy, y sobre todo porque tenemos muy poquito tiempo, hablaremos únicamente de lo que respecta al Poder Judicial, tanto federal como estatal, es decir, el Poder Judicial en general en todos los estados de la República Federal y los 32 estatales. Ahora, nosotros lo que podemos ver aquí, sí lo vemos, ¿verdad? Ah, excelente. Son las 13 sentencias condenatorias que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano. Por supuesto que no podemos detenernos a analizarlas justamente por el tiempo. Por supuesto, si tienen alguna pregunta, les pido que me la hagan y con muchísimo gusto intentaré contestar hasta donde el tiempo nos alcance. Pero es necesario recordar que en 12 de estas 13 sentencias que ha dictado la Corte Interamericana en contra de México, se ha ordenado al Estado que investigue, juzgue y sancione a los responsables. Lo primero que hay que decir es que esta medida es la menos cumplida, no solo en México, sino en todo el sistema interamericano. Sabemos que en México, por supuesto, tenemos 2 instancias. La primera instancia, pues es una instancia administrativa, se tiene que abrir una carpeta de investigación en la Fiscalía y se tiene que investigar. Y ahí es donde nos atoramos. De todas estas sentencias, de las 12, en la única que hemos podido ver una luz al final del túnel es en la del caso Valentina Rosendo Cantú, en donde ya tenemos sentencias condenatorias en contra de 2 de los militares que llevaron a cabo la violación sexual de esta persona. Sin embargo, en el resto de las sentencias vemos que ni siquiera se han judicializado la mayoría de ellas, por lo tanto no podemos hablar propiamente de que el Poder Judicial haya podido intervenir en algunas. También es verdad que en otras, como por ejemplo en el caso de Trueba Arciniega y otros, aquí pasa algo distinto. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Bueno, pues que al militar que disparó en contra del vehículo en el retén, que fue lo que provocó que se llevara al sistema interamericano este asunto por ejecución extrajudicial, y además la Corte Interamericana dijo que también se había llevado a cabo actos de tortura en este mismo asunto, se determinó que sí se había juzgado al militar que cometió este crimen. Pero la cuestión es que en México anteriormente teníamos una jurisdicción militar bastante amplia. A esta persona por estos actos se le dio, si no mal recuerdo, 1 año, 11 meses y 15 días de prisión. Esa fue su condena. La Corte Interamericana le ordena al Estado que reabra el asunto con la finalidad de que se otorgue justicia a las víctimas, y eso implica volver a juzgar a la persona. En la supervisión del cumplimiento de sentencia, el Estado mexicano le dice a la Corte que esto no lo puede hacer debido a que sería, por supuesto, juzgar a la misma persona 2 veces por el mismo delito, y que esto va en contra del principio de justiciabilidad, en contra del principio de legalidad, etcétera.
De esto vamos a hablar más adelante, por supuesto, cuando empecemos a plantear las perspectivas a futuro, pero el punto de esta conversación es que el día de hoy parece que el Poder Judicial en general se encuentra un poco indefenso con este tipo de medidas, porque no se pueden reabrir los casos, porque parecería que estamos violando los derechos humanos de los victimarios, o en algunos otros asuntos ni siquiera se llegan a judicializar, como les comento. Sin embargo, hemos podido ver muchísimas mejoras en el sistema, por supuesto que sí, alguna cuestión positiva tendría que haber, y me parece necesario hablar de una cuestión que hasta el día de hoy yo creería que ya habíamos superado, pero con las reformas que hemos tenido últimamente, incluso con la reforma que se aprobó el día de ayer en la noche, pues pareciera que esto no es así. Cuando se dicta la sentencia del caso Radilla Pacheco, que me parece, como les digo, necesario volver a recordar esto, en realidad es la primera vez que el Estado mexicano se plantea cómo tiene que cumplir e incluso sí tiene que cumplir, a pesar de que ya teníamos la sentencia del caso Castañeda Gutmann, a pesar de que un año antes se había dictado la sentencia del caso González Banda y otros, apenas en esta sentencia el Estado dice: ¿y las sentencias de la Corte Interamericana qué son? Son recomendaciones, son observaciones, son sentencias, como su nombre lo indica. ¿A qué nos obligan? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y entonces la Suprema Corte lleva a cabo una consulta, el presidente de la Suprema Corte entonces en ese tiempo lleva a cabo una consulta ante en pleno con la finalidad de decidir cuáles eran las obligaciones que la Suprema Corte tenía respecto a el cumplimiento de la sentencia del caso Rosendo Radilla y en general el resto del Poder Judicial Federal. Esto tiene como resultado pues la resolución del expediente que espero que todos aquí conozcamos, 912 del 2010, en el cual, aunque en realidad se plantearon muchas otras cosas, se decidieron tres fundamentales. La primera era, y me parece que esta es la más importante por lo menos en el momento histórico, es decir, en el 2011, que fue cuando se dictó la sentencia. La primera era que en realidad el Estado mexicano, en uso de su soberanía, y esto lo quiero repetir si es posible 10 veces, firmó y ratificó la Convención Americana. Pudo hacerlo porque somos un Estado soberano y en uso de esa soberanía firman y ratifican la convención. Y además, en uso de esa misma soberanía, aceptan la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual la Suprema Corte no puede ni debe decidir si esta sentencia es legítima, es apegada a la Constitución, si viola los principios constitucionales o alguna legislación general. Lo que tiene que hacer la Suprema Corte y todo el Poder Judicial es decir cómo se va a cumplir. Eso es lo único que se tiene que hacer. También dice que las autoridades jurisdiccionales tienen que aplicar control de convencionalidad ex oficio y en este primer momento determina que las sentencias de la Corte que no han sido dictadas en contra de México constituyen criterios orientadores. Esto en un primer momento, por supuesto. Ahora, se reforma el artículo primero constitucional, entre otros, en junio del 2011, y con ello se da una doble obligación por primera vez en México. Aquí quiero hacer un alto y decir algo que a lo mejor no está tan bien dicho. México firma todos los tratados internacionales, o casi todos. Hay algunos otros países, como Estados Unidos, que en realidad son muy cautos, no firman. Bueno, México firma todo, pero eso no quiere decir que cumpla. Y en este momento nos empezamos a plantear eso, justamente. Oye, lo estamos firmando, esto trae obligaciones internacionales que se tienen que cumplir, pero no se cumplen. Las sentencias que hasta 2011 se habían dictado, es decir, otra vez, Castañeda Gutmann, Radilla Pacheco, Campo Algodonero, Rosendo Cantú y Fernández Ortega, nos dicen que tenemos obligaciones internacionales que cumplir. Esto aunado, por supuesto, a una presión social, tanto nacional como internacional, y estas sentencias
hacen que por fin se reforme el artículo 1 constitucional, como les decía, y ahora sí tenemos esta doble obligación. Por una parte, los tratados internacionales en materia de derechos humanos nos obligan, y por otra parte, la Constitución misma nos obliga, por lo menos hasta ahora, porque como sabemos ya intentaron limitar o casi eliminar el control de convencionalidad. Afortunadamente retiraron esta iniciativa, pero eso no quiere decir que no lo vuelvan a intentar. Ahora, se dan, como todos sabemos, estas obligaciones de llevar a cabo el principio pro persona, se da la obligación también de llevar a cabo una interpretación conforme de toda la normativa nacional respecto a la Constitución, pero también a los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano en la materia. Y por último, se determina que todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias tienen que proteger, respetar, garantizar los derechos humanos, es decir, realizar control de convencionalidad. Pero, como vamos viendo posteriormente, la Suprema Corte de Justicia y en general el Poder Judicial de la Federación determina que esta obligación, si bien es de todas las autoridades, primordialmente la tienen las autoridades jurisdiccionales. Como sabemos, aquí me parece que debo terminar los precedentes porque si no me voy a llevar más tiempo del que tengo. Tenemos el expediente de la contradicción de tesis 293 del 2011, en el cual se dictan dos jurisprudencias, una excelente y otra, podríamos decir que algunos podrían considerar que una parte de ella es un poquitito cuestionable, que son la 20 y la 21 del 2014. Y en la 21 del 2014 determina que las sentencias de la Corte Interamericana, ya sea que el Estado mexicano sea parte o no, son aquellas, son de obligatorio cumplimiento para el Estado siempre y cuando sean más protectores a la persona. Y en la jurisprudencia 20 del 2014 determina que los derechos de fuente nacional e internacional no están colocados en un orden jerárquico, que valen exactamente lo mismo y que constituyen un parámetro de control de regularidad constitucional, lo cual es maravilloso porque va más allá del bloque de constitucionalidad que todos conocemos y lo hace práctico. Nos dice, es un parámetro a través del cual tienes que medir el resto de la normativa, pero con la salvedad de que si existe alguna restricción constitucional sobre estos derechos humanos, tendrá que permear la Constitución. Y en la misma jurisprudencia nos dice, porque la Constitución sigue siendo suprema y lo que cambió fue únicamente su contenido. Ahora, partiendo de todo lo que estamos viendo aquí, que me parece que podríamos dejar hasta aquí la evolución, tendríamos que hablar justamente ahora sí de, y en todo esto, el Poder Judicial, ¿qué ha hecho y dónde está el día de hoy? Por supuesto que por el tiempo no puedo hablar sobre la metodología, pero con gusto lo podremos platicar posteriormente si es de su interés. El trabajo de investigación que se está llevando a cabo en este momento tiene conclusiones ya preliminares. Y en estas conclusiones, la verdad es que tengo que decir que no podemos ser tan positivos o no podemos, no podemos dar una conclusión positiva, porque son las que tienen en su pantalla y cuando nosotros hablamos de las conclusiones preliminares de este trabajo y lo que ha hecho realmente el Poder Judicial, tanto federal como local, pues la verdad es que los datos resultan desalentadores en una parte y en otra no. Primero vámonos por lo positivo. Lo cierto es que, y lo digo con todas sus letras, el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte han hecho un magnífico trabajo de reglamentación jurisprudencial. Esto pareciera en un primer momento para algunos actores políticos que incluso pudiera invadir la esfera competencial de algún otro poder. Lo cierto es que no. Lo cierto es que la Suprema Corte y en general el Poder Judicial lo que hicieron fue llenar las lagunas legislativas y con ello arreglar las deficiencias que tenía esta reforma. Si nosotros vemos todo el producto jurisprudencial que hemos tenido hasta el día de hoy, podemos ver que
en estas jurisprudencias tenemos cómo tenemos que aplicar el control de convencionalidad, cuáles son las reglas, cómo puedes inaplicar una norma y en qué momento, cuándo sí aplicar control de convencionalidad. Si no tienes una categoría sospechosa de inconvencionalidad, pues no lo hagas. Si con la Constitución se puede arreglar todo, pues mira, aquí déjalo. Este tipo de cosas no lo tenemos en una reglamentación, lo tenemos en la jurisprudencia. Y en ello el Poder Judicial ha hecho un trabajo magnífico. Y entonces, ¿dónde está la parte mala? La cuestión es la siguiente. Si nosotros volteamos a ver un poquito más abajo, es decir, si nos salimos del primer circuito o incluso el 11º circuito, que es donde más se lleva a cabo control de convencionalidad y se aplican las decisiones internacionales, y entonces nos empezamos a mover por el resto de la República, vamos a darnos cuenta que lamentablemente el control de convencionalidad no es una práctica que la generalidad de los tribunales apliquen. No lo hacen. No es lo mismo hablar de un magistrado con sede en la Ciudad de México, que además ha tenido muchísima capacitación, que él ha podido tener el tiempo, a lo mejor, bueno, tiempo no, porque tienen demasiado trabajo, pero sí se ha dado a la tarea de revisar toda la jurisprudencia internacional con la finalidad de aplicarla en sede nacional, a hablar a lo mejor de un juez de primera instancia, de un municipio que a lo mejor tiene 10,000 habitantes y que en realidad no ha tenido la capacitación que se necesita o simple y sencillamente no quiere hacerlo. Porque las conclusiones preliminares del trabajo, la verdad es que nos han arrojado muchísimas razones. Sí, una es la falta de capacitación en los sectores, podríamos decirlo, de primera instancia o los fueros comunes, pero otra de las cuestiones por las cuales las jurisprudencias internacionales no se aplican por los poderes judiciales estatales es porque simple y sencillamente no quieren. Me explico, porque lo que estoy diciendo además yo sé que es bastante fuerte. ¿Cómo obtuvimos esos datos? Primero, a través de encuestas realizadas a por lo menos el 30% de los jueces de cada entidad federativa. Por eso son preliminares, porque todavía no los realizamos, todavía no sacamos los datos cuantitativos per se. 2, hablando con las principales firmas de abogados para contrastar los datos. Porque por supuesto podemos saber que a lo mejor un juez te va a decir sí, yo aplico control de convencionalidad, pero porque pues eso es lo que hay, eso es lo que debería hacer. Pero cuando hablamos con los despachos de abogados que además llevan amparos y se dedican a la defensa jurisdiccional de los derechos humanos, nos damos cuenta que en realidad esto no es verdad. E incluso al ver las sentencias parece que en algunos sectores como Guanajuato, por ejemplo, que además yo vengo de ahí, algunos jueces parece que se enojan si tú citas tratados internacionales o jurisprudencia internacional. Entonces no podemos decir realmente que el Poder Judicial, por lo menos estatal, esté llevando a cabo las funciones adecuadas de cumplimiento de los tratados internacionales y las decisiones internacionales, por ejemplo, las de la Corte Interamericana. ¿Qué es entonces lo que nos falta? Pues podemos decir que hoy, a 13 años de la reforma grandiosa de junio de 2011, todavía no podemos decir que el control de convencionalidad se lleva a cabo por el 100% de los jueces, pero además me atrevo a decir que ni siquiera por el 50%. En el ámbito federal, sí, pero en el estatal, no. Esto es grave, por supuesto. Esto es un problema que se tiene que atender. Porque además, como lo dije anteriormente, pues pareciera que el Poder Judicial es el último resquicio de justicia que queda cuando todo lo demás ha fallado. Si los órganos judiciales no aplican este tipo de medidas internacionales, vamos a tener un déficit de justicia en México. Entonces, finalmente, ¿cuál es el papel, en este caso, de los órganos nacionales respecto al cumplimiento de las sentencias internacionales? Pues resulta demasiado obvio, pero cumplir, que haya una vigilancia, por ejemplo, del Poder Judicial estatal
y que no solo se capacite por capacitar, porque esa es otra cuestión muy importante. Si no hay un sistema de monitoreo, que además, por ejemplo, algo similar la Corte Interamericana determinó en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco, en el que dijo que se tenía que crear un programa de monitoreo de las políticas públicas para ver que éstas fueran efectivas. Si entonces eso no se instaura a nivel nacional y decimos, a ver, te estoy capacitando, pero lo que quiero ver es realmente si sí está sirviendo esta capacitación y si las sentencias que estás dictando tienen que ver con la capacitación que yo te estoy dando, probablemente esto no va a funcionar. Tenemos todavía al día de hoy una gran tarea por cumplir inacabada. Y por supuesto, la otra cuestión que es muy, muy importante que se tiene que cumplir es que el Poder Judicial no solo debe cumplir a través de sus sentencias las sentencias internacionales, sino que además tiene que exhortar al resto de las autoridades a su cumplimiento, que eso es algo que hemos estado viendo y que además es una, creo yo, esto sí es una opinión totalmente, es una de las cuestiones por las cuales se está llevando a cabo esta reforma jurisdiccional, porque finalmente los jueces eran los que ponían un alto a las decisiones violatorias de derechos humanos del resto de las autoridades. Ahora, vámonos un poquito más positivos, por favor, pensando finalmente en el futuro. ¿Qué podíamos implementar en México con la finalidad de que este trabajo de las autoridades jurisdiccionales mejorara o incrementara en el cumplimiento de las sentencias internacionales? Primero vamos a ver el aspecto internacional y luego vamos a ver un poquitito de derecho comparado. Si nosotros pensamos en el procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos versus el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a ver que aunque persiguen el mismo fin, son muy diferentes. Primero, como sabemos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la propia Corte la que supervisa y en ese momento pues podríamos decir que tenemos una supervisión jurisdiccional porque la Corte no da por concluido un asunto hasta que éste es totalmente cumplido. Pero el sistema de supervisión del ámbito europeo lo que es muy diferente, es un sistema político. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos deja de conocer de la sentencia en el momento en el que esté es dictada, a menos de que se trate de una pilot judgment, y si no, se lo pasa directamente al Departamento de Ejecución de Sentencias, el Departamento de Supervisión de Cumplimiento de las Sentencias del Consejo de Europa. Y algo que ha sucedido aquí que me parece tremendamente interesante es que cuando en el action plan que le presenta el Estado al departamento con la finalidad de cumplir la sentencia, se dice que se va a hacer una reforma legislativa, el Departamento de Supervisión le dice al Estado, perfecto, haz tu reforma legislativa y luego me traes pruebas, pero además de que me traigas las pruebas de que ya realizaste esa reforma legislativa, también quiero que me traigas sentencias. No te preocupes, tárdate. Pero hasta que no se dicten las sentencias en las cuales se aplique la nueva legislación y con ello se pueda comprobar no solo que reformaste, sino que la causa que provocó, permitió o no impidió la violación a los derechos humanos simplemente ha dejado de existir, no voy a dar por cumplida esta reparación. Porque podrás reformar, pero si la violación a los derechos humanos continúa, tu reforma no sirvió para absolutamente nada. ¿Quién es o a través de qué órgano es del que debemos comprobar que la sentencia realmente ha tenido un impacto? A través de las sentencias del Poder Judicial de los estados. Y eso aplica, por supuesto, para México. En México, esto también es una opinión personal, por supuesto, tenemos una sobrelegislación, tenemos legislaciones para todo. De hecho, justamente Sandra Serrano lo hablaba en la mañana y Catherine lo decía en la mesa anterior, en México lo que tenemos es, o son muchas autoridades que cumplen las sentencias internacionales.
La sentencia se le comunica a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a la Secretaría de Gobernación. ¿Quién puede cumplir? La Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pero también hay una Ley General de Víctimas que dice que hay un fideicomiso que ya, además ya murió el fideicomiso, entre otras muchas cuestiones. Y como hay tantas cosas para cumplir, todo mundo, dicho muy coloquialmente, se echa la bolita. No, cumple tú, y al final terminamos sin cumplir. O se lleva a cabo un cumplimiento que tiene cero impacto. Y ejemplos, vemos muchos. Por ejemplo, en el caso Radilla Pacheco, que además todo el mundo hablamos de ese, es el más conocido en México, porque además, por supuesto, que cambió toda la manera en la cual veíamos este cumplimiento de las sentencias internacionales, pasaron cosas muy curiosas, de las cuales en realidad creo yo, por lo menos yo no he asistido a muchos eventos en los que se hable de ello. A pesar de que cambió, si se quiere, o inició un cambio en el paradigma constitucional, lo que ustedes quieran pensar, por supuesto, también pasaron cosas dentro del cumplimiento de las cuales en realidad no se habla en este tipo de foros. Por ejemplo, que a Tita Radilla, la indemnización, la hija de Rosendo Radilla Pacheco, la indemnización, el gobierno del estado se la dio a nombre de Rosendo Radilla Pacheco. Y entonces, claro, no se podía canjear el cheque, porque estaba a nombre de una persona que estaba desaparecida. Y la solución que le daban era que hiciera un juicio de ausencia. Y pasados 7 años podía llevar a cabo un juicio de presunción de muerte. Esto es una burla totalmente para las víctimas. Ahora, el amparo buscador, el amparo llamado buscador, pues fue entre otras muchas víctimas valientes y luchadoras, gracias a Tita Radilla. Porque a pesar de que la Corte Interamericana fue muy clara en decir que se tiene que buscar al señor Rosendo Radilla Pacheco o sus restos mortales, pues no lo buscaban. ¿Y qué tuvo que hacer Tita Radilla? Interponer un amparo tras amparo tras amparo para que buscaran a su papá. Y solo cada vez que interponía un amparo, hacían excavaciones. Nada más. Y ya, dejaban de hacer excavaciones y otro amparo. Otra excavación, otro amparo. Eso es lo que hace el Poder Judicial actualmente y por eso es tan importante, porque si nos damos cuenta, entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el que insta el cumplimiento de las sentencias internacionales sigue siendo el Poder Judicial, por lo menos hasta agosto del año que entra. Ya después no sabemos. ¿Cómo voy? ¿Mal? Ya casi. Bueno, ya voy a concluir. Ok. Ahora, simplemente para concluir, porque no quiero abusar del tiempo, en cuanto a la apertura de la que hablábamos al principio, de los casos a nivel nacional, lo cierto es que creo que podemos volver a ver los errores de España. Espero que esto nunca lo vean en España porque no quiero que me corran, pero lo cierto es que en España se cometieron muchísimos errores, pero al final se logró algo muy importante, que es crear un procedimiento específico para reaperturar los expedientes por un ordenamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso sí nos falta en México. Como finalmente las sentencias de la Corte Interamericana se cumplen a veces de una forma, a veces de otra y a veces de otra, lo que nos falta es justamente concebir una manera a través de la cual nosotros tengamos un procedimiento interno para otorgarle al Poder Judicial de manera directa la manera de reaperturar expedientes para seguir con un caso que, en primer lugar, fue injusto para la víctima, o dos, simple y sencillamente se sancionó a la persona que violó los derechos humanos, pero la sanción fue irrisoria. Se tendría que crear un procedimiento como se ha hecho en España. Y por último, por supuesto, también podríamos aplicar estos modelos que se han llevado a cabo en el sistema interamericano, pero con salvedades. El día de hoy tenemos, por ejemplo, que en Perú incluso existe un juzgado especializado de ejecución de sentencias supranacionales, que lo que hace es coordinar al resto de las autoridades nacionales con la finalidad de que cumplan. Y entonces el mandato de sede internacional, que por tanto algunas autoridades se niegan o tienen reticencias a cumplirlo,
se vuelve un mandato nacional de un órgano peruano y por lo tanto se cumple con más facilidad, por lo menos más facilidad que en México. Y en Ecuador, por supuesto, tenemos también que existe un procedimiento específico para incentivar el cumplimiento de las sentencias internacionales. Esto no lo tenemos el día de hoy en México, por supuesto que lo podríamos implementar. Y bueno, tenemos muchísimos retos. De hecho, varios de estos retos los he escuchado el día de hoy, lo cual me parece maravilloso porque justamente para eso estamos aquí, para reflexionar sobre esto. Me parece que el más importante es crear mecanismos de cumplimiento específicos en donde haya una autoridad coordinadora, pero sobre todo la voluntad estatal. Si no hay voluntad estatal, las sentencias no se cumplen. Y en el sistema interamericano tenemos muchísimos ejemplos. Mientras no exista voluntad estatal, las sentencias no solo no se van a cumplir, sino que cuando se cumplan, los efectos positivos no se van a ver reflejados en la sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rocío. Desde luego su intervención nos muestra todo el proceso complejo que involucra el cumplimiento de una sentencia internacional y pues cuántas facetas encontramos, ¿no? Me parece que un primer paso por parte del Estado mexicano y propiamente de un tribunal constitucional es la manera de incorporar el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? La forma en que un tribunal o una autoridad decide valorar un tratado internacional en materia de derechos humanos o decisiones internacionales. Asimismo, como hay otras facetas que tienen que ver con la implementación, con la ejecución, incluso con los efectos que tiene una sentencia internacional en materia de derechos humanos y cómo el Tribunal Constitucional puede incidir en cada una de ellas y desde luego de que existen todavía, si bien avances, también algunas deudas muy importantes que el Poder Judicial pues aún tiene para poder tomar y realizar como efectivas las sentencias internacionales. Bueno, en segundo lugar tenemos a la doctora Jimena Medellín. Es un gusto presentarla, doctora. Ella es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Magna cum laude por la Universidad de Notre Dame, es investigadora del Centro de Investigaciones y Docencia Económica en México, el CIDE, y especialista en Derechos Humanos y Políticas Públicas. Su trabajo se centra principalmente en la efectividad institucional y la colaboración con organismos nacionales e internacionales para la promoción de los derechos fundamentales. Muchísimas gracias, profesora, por estar. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias antes que nada a quienes organizaron este espacio. Muchas gracias a quienes todavía nos acompañan en estas altas y tardes horas de la casi noche. Y muchas gracias a quienes están en el panel. Es un gusto compartir con ustedes estas reflexiones que en realidad siempre llegar después de un panel con tanto análisis cuantitativo asusta mucho cuando tenemos que hablar de sentencias y de cortes, pero vamos a hacer lo mejor posible porque eso es precisamente lo que yo trabajo más, que es tratar de entender cómo las cortes en cierta forma se comunican también a través de sus sentencias, ¿no? Y qué es lo que están dialogando o en dónde se están generando, no solo diálogos, sino lo que más me interesa son los espacios de tensión que se generan entre unas y otras cortes y eso que nos va diciendo, en este caso específico, del papel de los tribunales nacionales frente a las sentencias internacionales. Entonces, algunas acotaciones de lo que presento es solamente tribunales nacionales, ¿no? Hay muchísimos otros actores, se ha hablado muchísimo en este día de todos los actores que intervienen en el cumplimiento, por supuesto, la sociedad civil, otros actores estatales, los propios actores o otros actores internacionales, pero yo me centro únicamente en las cortes, qué es lo que pueden estar haciendo las cortes o cuál puede ser el papel que jueguen las cortes frente a sentencias nacionales, y ahí sí voy a hacer un paréntesis o voy a ir en contra de mi propio planteamiento porque no solo me voy a centrar a sentencias, ¿no? Las sentencias son a lo que nos convocaron y entonces será cumplimiento de sentencias, pero en realidad más adelante en la presentación voy a hablar un poquito más de algo que ya no son las sentencias, pero que me parece que puede ser importante explicar.
No prendí el cronómetro, entonces Gio me avisas porque puedo tener problemas. Entonces, bueno, lo primero es decir, bueno, creo que estamos en un momento en el que por lo menos parte de la reflexión académica en América Latina es enfatizar muchísimo el diálogo judicial o el diálogo jurisprudencial que existe entre tribunales nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto que es algo que se puede explicar, que se puede probar, que se puede identificar y validar con muchísimas sentencias, pero por lo menos mi planteamiento es que ese énfasis con el diálogo parece enfatizar dimensiones de mucha más, digamos, coordinación en cierta forma y mucho más positivas, pero en realidad también lo que estamos hasta cierto punto invisibilizando son también los espacios de tensión, ¿no? Los espacios de disputa que se están jugando entre cortes nacionales e internacionales, y me parece que eso también es muy importante, poner atención en cómo se juegan los espacios de disputa. Y entiendo por espacios de disputa no siempre algo negativo, ¿no? A mí no me parece que tenga una connotación por sí misma negativa, sino solamente hay espacios en los que se juegan distintas cosas a través de las sentencias, ¿no? Hay un artículo muy reciente publicado en ICON, creo que es de este mismo último volumen, ¿no? En donde se enfatiza mucho cómo ese espacio de disputa se está generando a través de las interpretaciones, ¿no? Y cómo las interpretaciones de derechos, sobre todo a través de una visión a veces muy rígida o a veces muy jerárquica de la idea del control de convencionalidad, en donde la Corte Interamericana considera que los tribunales nacionales tienen que seguir sus propias interpretaciones, también genera reacciones y reticencias desde las Cortes nacionales en esa parte de interpretación. Pero algo que yo diría de ese artículo recién publicado es que en los ejemplos que menciona incluye también parte de disputas, si lo pudiéramos llamar así, de la etapa de cumplimiento. Y ahí es en donde creo que vale la pena hacer un poco de diferencia también, porque, como ya decía Aníbal en el panel pasado, y me identifiqué mucho, el cumplimiento es un animal muy distinto, ¿no? El cumplimiento, la etapa de cumplimiento es un animal muy distinto y por lo tanto las dinámicas que se pueden dar entre cortes nacionales y la Corte Interamericana en esa etapa me parece que tienen lógicas muy distintas a cómo se plantean en otros momentos o en un ejercicio, digamos, de integración a través de la doctrina de control de convencionalidad, cuando no estamos hablando del cumplimiento específico de una sentencia, ¿no? Entonces, diciendo eso, a mí en este momento me importa más enfocarme en cómo se pueden llegar a jugar esas disputas en la etapa específicamente de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. Y bueno, como cualquier problema, ¿no? Se puede plantear o se puede explicar desde distintos planos de reflexión. Hay un plano descriptivo, qué es lo que ha sucedido, hay un plano explicativo, por qué está sucediendo eso, por qué se están dando esas disputas y sobre todo también por qué puede haber una variación, como voy a explicar, en el comportamiento muchas veces o en la reacción de las Cortes nacionales frente a las Cortes internacionales. No voy a ahondar en eso, aunque reconozco que existe ese plano, y también un plano normativo, ¿no? ¿Cómo podríamos imaginar una posible relación? Y ahí tal vez es en donde más me voy a concretar, y adelantando un poco las conclusiones, parte de la propuesta es que ese plano normativo de cómo podemos reimaginar hasta cierto punto la relación de cortes nacionales e internacionales en una etapa de cumplimiento no solamente pasa por una visión de la Corte Interamericana hacia las Cortes nacionales, sino que las Cortes nacionales tienen mucho que aportar en cómo van entendiendo ellas mismas su espacio de cumplimiento o su lugar en el proceso de cumplimiento de una sentencia interamericana, que también, como ya vimos, es largo, es tedioso, pasa por muchos contextos. Entonces los contextos políticos se pueden mover muchísimo en el periodo de cumplimiento y eso afecta tanto a las Cortes como a los otros actores. Entonces, básicamente me centro en el plano descriptivo y en el plano normativo, aunque por supuesto que hay que reconocer que en medio está el plano explicativo, que ojalá y algún día logremos desarrollar haciendo muchos estudios interdisciplinarios en la materia. Desde el plano descriptivo, no nada más centrándonos en México, sino tratando de ver un poquito más en la región. Como también está de moda hacer cuadrantes y queremos pensar en cuadrantes, no hay 4 cuadrantes. Unos cuadrantes en donde empiezo por algunas de las primeras reacciones que de hecho fueron lo que detonaron, si nos vamos históricamente a revisar las sentencias de cumplimiento, la Corte Interamericana, las resoluciones de cumplimiento, la Corte Interamericana tiene que empezar a hacer mucho énfasis en el tema de las resoluciones de cumplimiento por unas primeras decisiones en
en Perú sobre la inejecutabilidad de las sentencias interamericanas, ¿no? Y entonces aquí creo que es importante, y por eso hablo de la no ejecución o de la inejecutabilidad de las sentencias antes que del incumplimiento, porque es distinto decir que la sentencia no es ejecutable a decir que la sentencia no se ha cumplido, ¿no? Que todavía estás en un proceso. La inejecutabilidad sí implica que las Cortes Nacionales digan esto no entra, ¿no? Esto se va para afuera. Y en esas decisiones, muy interesante, que no son decisiones que se replican demasiado, por lo menos en lo que yo llevo analizado, la inejecutabilidad se alega más bien desde un defecto, y esto lo pensé mucho cómo plantearlo, de un defecto de la propia sentencia. Es decir, dicen que no se agotaron recursos internos, dicen que hubo un problema en la competencia de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces hay algo que le atribuyen a la propia actuación de la Corte. Y eso, por supuesto, que sí es muy cuestionable que una Corte Nacional diga, bueno, tal vez a todo el mundo le parece que la inejecutabilidad es cuestionable, pero que lo diga cuestionando la propia forma en la que la Corte decidió dictar su sentencia, pues no, sí parece ser algo muy complicado. Ahora, a pesar de que estas fueron etapas o que tal vez en esa parte explicativa, a la que no me quiero meter porque tampoco tengo tanto dato y tanta evidencia, pero que pueden pensarse más desde desde las Cortes actuando en ciertos contextos políticos en donde han perdido imparcialidad, independencia, autonomía, etcétera, creo que sí hay en cierta forma cuestionamientos, ya no sobre toda la inejecutabilidad de la sentencia, pero sí de algunas reparaciones en donde las Cortes Nacionales vuelven a poner en entredicho cómo está operando la Corte Interamericana, ¿no? O sea, si la Corte ha excedido sus funciones, y aquí en específico pienso o refiero a los casos en donde la Corte ha ordenado la revocación de sentencias, ¿no? Por decir que eso viola la teoría de la cuarta instancia y que por lo tanto la Corte no puede ordenar eso, puede ordenar otras cosas, otras formas de reparaciones de los daños que se generan a partir de una sentencia que considera que es violatoria de la Convención, pero no puede ordenar en sí misma la revocación de la sentencia, ¿no? Y ahí se ha generado cierta disputa. Pero bueno, ¿no? Hay como, y pasó ahorita, por lo menos en el debate público alrededor de la reforma y de todo en donde estamos en México, ya hay voces que dicen que la Corte Interamericana excedió sus competencias ordenando una reforma constitucional. Podemos decir que no, pero bueno, el punto es que ahí está una cuestión de decir no se puede cumplir ciertas cosas porque la Corte excede, ¿no? Pero es un problema de la propia sentencia. Hay otro cuadrante que es cuando se determina la inejecutabilidad, pero por temas constitucionales, ¿no? Que eso es, por ejemplo, lo que hemos visto en Venezuela. La Corte Interamericana no es, o el modelo de la Corte Interamericana, en donde se piensa en un modelo liberal de derechos humanos, etcétera, individuales, no es compatible con nuestro modelo y nuestro diseño constitucional, y por lo tanto, qué bonita su sentencia, qué bien que la dictaron, está muy bien dictada, no es ejecutable a nivel interno, ¿no? Pero ahí cambiamos desde dónde se está analizando, desde dónde se está argumentando la inejecutabilidad. Y por el otro lado, por supuesto, tendríamos el cumplimiento, y en el cumplimiento también es interesante que las Cortes Nacionales a veces alegan normas internacionales para decir por qué sí hay una obligación de cumplir. No te refieren, por supuesto, a la Convención de Viena, a la propia Convención Americana, pero se sustentan, digamos, su arraigo, su fundamento para decir que esa sentencia se debe de cumplir es el propio derecho internacional, pero también hay otras que a mí me parecen, tal vez por mis propios sesgos, casi más apasionantes, que es cuando tratan de jalarlo al propio marco constitucional, ¿no? No solamente referirse a tratados, sino amarrarlo desde el propio tratado, desde las propias bases constitucionales, y ahí tenemos también muchos ejemplos y muchos modelos, incluso en el caso Norín de Chile, en donde se pide que se deje sin efectos la sentencia, que ahí después podemos discutir si es lo mismo decir que se revoque la sentencia o que se deje sin efectos la sentencia, pero la decisión de la Sala Superior o de la Corte Suprema de Chile también hace un diálogo con su propia Constitución diciendo esto no solamente lo hacemos porque es una violación a la Convención Americana, sino también es algo que tiene problemas constitucionales y entonces le podemos dar esos efectos, ¿no? Entonces también construye desde ese diálogo que me parece que va marcando cómo las Cortes Nacionales también intentan seguir amarrando el debate constitucional y no solamente verse como
déjenme decirlo así, instrumentos de la Corte Interamericana, ¿no? Sino seguir defendiendo cierto espacio en esa idea de las disputas de las Cortes. Pero bueno, lo otro que también es importante decir es que todo este cuadrante es todo menos fijo, ¿no? Las Cortes implican una pieza que no solamente es movible, sino además es muy dinámica. A mí por lo menos me cuesta mucho trabajo encontrar a las Cortes en un comportamiento siempre muy constante, ¿no? Que siempre te digan, sí, hay que cumplir todo, o no, no hay que cumplir nada. Tal vez el no hay que cumplir nada es en ciertos momentos, otra vez políticos más claros, pero las Cortes presentan reticencias muy particulares frente a ciertos escenarios de cumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es algo que es importante considerar, porque lo que queremos hacer, nuevamente, si el conflicto, el conflicto en sí mismo no es un problema, entonces lo dinámico tampoco debería de ser un problema, ¿no? O por lo menos tendríamos que tratar de pensar cómo hacemos que funcione lo dinámico de las Cortes en lugar de pensarlo siempre como algo negativo. Bueno, algo que es bastante obvio para todo el mundo que estudia sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? La relación con las Cortes se puede plantear desde órdenes directas o órdenes que se pueden establecer más directamente que llegan a las Cortes, como por supuesto, ya decía, la revocación de sentencias o dejar sin efecto sentencias nacionales. Eso es algo que le va directito a las Cortes y ese puede generar ciertos debates. Por supuesto está el caso de Fontevecchio, en donde la Corte Argentina fue muy dura en decir la teoría de la cuarta instancia se nos olvidó en algún lado y no la pensaron, ¿no? Pero bueno, la modificación de criterios nacionales, que eso es parte de lo que hemos tenido en México con todos los criterios sobre fuero militar, que ahí parecería que las Cortes nacionales pueden ser tal vez menos reticentes, sobre todo si ya traen una trayectoria más amigable de diálogo con la incorporación de derecho internacional. Control de convencionalidad, obviamente ya se ha hablado muchísimo de control de convencionalidad, pero también quiero decir el control de convencionalidad, y aquí es una de las partes que me parece a veces problemática también, no nada más cómo ejerce el control de convencionalidad, sino ejerce el control de convencionalidad en tanto se generan otras, se satisfacen otras reformas, ¿no? O otras reparaciones, como por ejemplo la reforma constitucional en prisión preventiva, ¿no? Entonces, mientras me desaparece la prisión preventiva, tú ejerce control y entonces vamos cerrando un poco ese espacio, ¿no?, de violación. Pero ahí creo que puede ser un problema en donde, como lo estamos viendo en México, las Cortes pueden tener un enfrentamiento o se puede llevar a las Cortes a un enfrentamiento más complejo con otros órganos. Y bueno, la investigación, no necesariamente la investigación en todos los países, pero la sanción y la reparación, obviamente también habrá un diálogo directo con las Cortes. Y después tenemos otras reformas hacia otros órganos, obviamente, las reformas constitucionales, creación de instituciones, procedimiento, investigación, ya hablábamos de todo eso. Pero lo que es importante, y aquí recupero un poco lo que decía Rocío, es cómo la Corte Interamericana también ha dicho esas reformas legales, al menos en algunos casos, esas reformas legales, esas reformas institucionales, no nada más hace el puente mientras logran terminarse esas reformas, sino también quiero ver cómo se operan, ¿no? En el caso Castañeda-Gutmann contra México en las decisiones de cumplimiento, hay una parte muy interesante porque todavía había un cuestionamiento sobre una causal de sobreseimiento que se deja en la ley y la Corte Interamericana determina que con la práctica de los tribunales nacionales se ve que ese no va a ser un impedimento. Y entonces termina determinando que sí se da el cumplimiento, ¿no? Entonces, ahí también esa interacción de cómo las Cortes reentienden o actúan frente a cambios legislativos y cuál es ese papel que le toca a las Cortes frente a cambios o actuaciones de otros actores estatales, también me parece que es muy importante. Ok, pero ¿por qué decía, todo esto es más conocido, ¿no? Pero ¿por qué decía, en la etapa de cumplimiento es un animal distinto? Y creo que también hay que empezarlo a pensar, o por lo menos mi propuesta, y a ver cómo va, es pensarlo desde un lugar distinto, ¿no? Tenemos, por supuesto, algo muy sencillo, por todo el mundo conocido, ¿no? La actuación primera de las jurisdicciones nacionales, cuando las jurisdicciones están tratando de resolver o de responder a una violación o son las que originan la violación misma, ¿no? Pero al final de cuentas hay un espacio muy claro en donde el espacio o ese momento corresponde a la jurisdicción nacional y después tenemos, a través de la idea de subsidiariedad,
la subsidiariedad con el agotamiento o las excepciones al agotamiento, una detonación del proceso internacional completo, ¿no? Y aquí hablo, por supuesto, desde la Comisión hasta la Corte. Pero hay, al final de cuentas, un criterio que nos ayuda más o menos a entender cómo se maneja esa relación, ¿no? Primero deberían ir las Cortes Nacionales, que las Cortes Nacionales den una respuesta, si es que se puede dar una respuesta, y después la Corte Internacional o la Corte Interamericana en este caso tendrá que dar la suya. Y en medio, por supuesto, está el diálogo jurisprudencial, el control de convencionalidad para que lo que ha dicho la Corte Interamericana llegue a las Cortes Nacionales y después, si queremos, también la Corte Interamericana cita a tribunales nacionales y así por lo menos decimos que sí es un diálogo y no es un monólogo, pero bueno, eso todavía está por debatirse. Sin embargo, la pregunta es, ¿y cómo se relacionan las Cortes Nacionales con la Corte Interamericana en la etapa de cumplimiento? Porque aquí nos sacaron la subsidiariedad. Aquí en realidad lo que tenemos es a todo mundo un poco actuando al mismo tiempo. Eso, o pensar que las Cortes Nacionales únicamente reciben instrucciones de la Corte Interamericana, ¿no? Y entonces que son agentes o actores o instrumentos de la Corte Interamericana en la etapa de cumplimiento, pero que no hay mucho más espacio de decisión, si me dejan decirlo, autónoma o de actuación separada de la Corte Internacional, ¿no? O de la Corte Interamericana en este caso. Y eso creo que es algo que tenemos que explorar a mucho más detalle, ¿no? Eso es parte de en donde creo que se están generando esa falta de claridad de qué es lo que estamos enfrentando en estos espacios, es en parte al menos lo que nos genera mucho más duda y conflicto. Y aquí, como decía, parte del trabajo es también decir, las Cortes Nacionales también tienen algo que decir al respecto. Rocío ya también hablaba de algunos temas. La Corte Interamericana, por supuesto, ha dicho que la etapa de cumplimiento es una extensión del propio ejercicio jurisdiccional, que el caso sigue abierto, ¿no? Entonces, todo parecería, bueno, que las sentencias son inatacables, definitivas, todo lo que ya conocemos que se repite en el lenguaje de las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, otra vez, sí parecería al menos que la Corte Interamericana entiende que da órdenes al Poder Judicial Nacional y el Poder Judicial Nacional lo cumple como lo cumplen cualquier otro de los actores. Cuando empezamos a explorar las Cortes Nacionales, la cosa puede empezar a tomar tintes distintos, sobre todo también cuando entendemos que el proceso de cumplimiento también le ha empezado a generar muchos momentos de mucho conflicto a la propia Corte Interamericana. No es un proceso sencillo, no es un proceso en el que muchas veces a la propia Corte le alcancen sus funciones de supervisión, incluso por los tiempos mismos que tarda, lograr tener una audiencia o una sesión de trabajo, lograr emitir una resolución, ¿no? O sea, hay un aparato mucho más complejo. Entonces, hace apenas unos meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo que emitir una especie de medida precautoria dentro de un cumplimiento, pero la medida precautoria no está dirigida a proteger a las víctimas del caso, porque había habido una amenaza a víctimas, a testigos, a personas involucradas, sino para tratar de proteger la integridad de un material de evidencia que había una amenaza de que se destruyera, ¿no? A un material probatorio que había una amenaza de que se destruyera. Entonces, parte del debate que tuvieron las propias organizaciones litigantes y la propia Corte Interamericana es ¿qué hacemos? ¿No? O sea, porque esto no es la forma en la que activamos tradicionalmente las medidas provisionales. Pero no podemos esperar un proceso largo de cumplimiento de sentencia porque tampoco nos va a alcanzar, nos van a destruir el material probatorio, ¿no? Entonces deciden hacer esta actuación un poco alrededor del cumplimiento, porque tampoco podía ser una resolución de la presidencia, entonces se empiezan a enfrentar con problemas. Esto también va en contra de mi propio argumento, porque el que generó los problemas fue un tribunal nacional, fue el que dijo que destruyeran las evidencias después de que se había determinado se había absuelto a unas personas que estaban enfrentando un proceso, pero al final de cuentas eso en parte lo que demuestra es que puede haber momentos que necesitas actuaciones muchísimo más rápidas, ¿no? Puede haber momentos en donde
necesitas también el diseño constitucional, que te soporte también el diseño constitucional para darle mucho más arraigo a cómo le exiges conductas o cómo le exiges también actuaciones a los propios tribunales nacionales, perdón, a las propias autoridades nacionales, ¿no? O sea, el diseño constitucional es al final de cuentas parte del ecosistema en donde operan tradicionalmente las autoridades y hay ciertas formas también de comunicación entre las autoridades. Entonces, en todo eso, parte de la propuesta es tal vez las Cortes Nacionales tienen algo más que hacer, además de ser instrumentos de cumplimiento. Por supuesto, tendrán que cumplir lo que se les ordene, pero hay que ver qué más cumplir. Estos son casos, Rocío ya también hablaba de los expedientes varios de la Suprema Corte en México, estos son otros casos de la Suprema Corte en México. El primero, el amparo en revisión 375-2013, de noviembre de 2013, que es un amparo que se pide por incumplimiento o alegando todavía el incumplimiento del caso Castañeda Gutmann. Es muy paradójico porque cuando se resuelve esta sentencia, cuando se resuelve este amparo, la Corte Interamericana ya había determinado el cumplimiento de parte de lo que se estaba alegando en este amparo, ¿no? Entonces ahí tenemos una cosa, un empalme muy extraño, ¿no? Pero al final de cuentas, el criterio de la Corte, lo que me interesa es retomar el criterio de la Suprema Corte en México. El criterio es muy curioso porque en realidad es menos estático de lo que parece al principio. Al principio dice, el Poder Judicial mexicano aún en ejercicio de sus poderes de control constitucional, no está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento o incumplimiento de una sentencia interamericana, ¿no? A mí no me vengan a preguntar si esto se cumplió o no se cumplió, ¿no? Reitera que hay un espacio reservado, exclusivo de la Corte Interamericana, lo cual, al parecer, si regresamos a esa otra pantalla en donde ponía cómo entendemos la relación en el último cuadro, parecería que está afirmando la exclusividad de la Corte Interamericana y que cualquier cosa de cumplimiento tienes que ir a la Corte Interamericana, ¿no? Pero si seguimos viendo un poco más adelante, la Corte retoma un poco su propia doctrina, una doctrina mucho más amplia, que seguro Chisca conoce ampliamente, de los actos políticos no justiciables a través de amparo, ¿no? Y entonces hay toda una doctrina construida en amparo mexicano, en donde si hay un acto político o si hay un acto de una autoridad con facultades de naturaleza muy exclusivas, el amparo se considera un acto no justiciable. Y esto lo conecta con la idea misma de cumplimiento de las sentencias. Y este es el criterio que me parece todavía más interesante de todo este caso. La Corte básicamente dice, si la decisión implica si se ha cumplido o no una reparación, o sea, es decir, ponerle palomita o no, me satisface o no tu ley, me satisface o no tu política pública, me satisface o no la base de datos o la base de información que te pedí. Eso corresponde o esa es una pregunta que está en el núcleo duro del cumplimiento. Y si está en el núcleo duro del cumplimiento, la jurisdicción nacional no puede entrar. Eso solamente le corresponde a la jurisdicción interamericana. Ahora, en la medida en la que los actos reclamados, y cita textual, se alejan de ese punto fijo, es decir, de ese núcleo duro, se diluye la exclusividad de la jurisdicción internacional al grado de verse derrotada por el principio pro actione y por tanto, se puede determinar la procedencia del amparo, ¿no? Entonces, parece que la Corte mexicana abre la posibilidad de decir, ven a presentar un amparo, porque no te están buscando a la persona, porque volvieron a detenerlo el proceso de búsqueda, ¿no? Y entonces se convierte también en un articulador de parte de la ejecución, pero no de la determinación de cumplimiento. Y esa distinción me parece que es fundamental de la Corte mexicana, ¿no? Si cumples o no cumples es tarea del tribunal o de la Corte Interamericana. Pero yo sí puedo habilitar y ayudar a ejecutar una decisión. Esta decisión se complementa también con otra, y aquí otra vez es en donde ya me salí de mi propio tema. Esta quedó repetida, una disculpa. No es cierto, yo no lo estoy moviendo aquí. Se me está moviendo solo allá. Perdón. Y aquí me salgo un poco de mi propia
de mi propio marco, porque esta en realidad es una decisión o es un amparo para tratar de habilitar el cumplimiento de acciones urgentes. Ya voy, un segundo. De acciones urgentes del Comité sobre Desaparición Forzada de Personas, pero de todos modos creo que es interesante cómo lo piensan, ¿no? Porque aquí otra vez, hace una serie de argumentos, pero vuelve a decir que la Suprema Corte, a pesar de que el comité es un mecanismo de supervisión y cumplimiento de la convención, etcétera, que México es parte, pero me interesa esta última parte, eso significa, dice la Corte Mexicana, que México sumó a su régimen constitucional interno estas atribuciones y competencias, así como las resoluciones emitidas en el ejercicio de esas facultades, ¿no? Entonces, otra vez, ese cuadro que les decía no solamente se refieren a los tribunales internacionales o a los marcos internacional, sino que lo tratan también de apuntalar desde la propia discusión constitucional. Y más aún, dice la Corte, ya estoy cerrando, cuando se trata de estas medidas, hace una distinción en que no está determinando cumplimiento, un poco en la misma línea de la decisión anterior, pero dice, en el criterio de esta sala, las acciones urgentes, su ejecutabilidad, así como la supervisión judicial y constitucional, son parte del derecho a un recurso efectivo y, por lo tanto, del ámbito normativo del derecho al acceso a la justicia, ¿no? Entonces, le da una construcción a su propia participación dentro de la ejecución que es muy distinta que nada más decir, a mí me ordenaron algo y yo estoy aquí cumpliendo autómatamente, ¿no? O sea, le da como todo este marco. Termino nada más con una última decisión, porque bueno, hasta aquí me parece que la Corte Mexicana empieza a poderse articular un espacio para decir, yo sí estoy aquí, ¿no? Yo sí puedo entrar a este juego en donde no se trata únicamente de cumplir la única resolución o la recomendación que me diste o la orden que me diste, sino puedo ser una herramienta también para habilitar y movilizar este cumplimiento. Y eso me parece fundamental, pensar también en las Cortes Constitucionales desde ahí o en las Cortes Nacionales desde ahí, considerando todos los problemas que ya hemos hablado del cumplimiento de sentencias internacionales. Solamente termino con esta porque hay una última decisión, lo que pasa es que todavía no tenemos el engrose, porque es de octubre de este año, o sea, del mes pasado, que es un amparo en contra de pidiendo una activación por omisión legislativa, ¿no? Toda la doctrina de omisión legislativa, por el incumplimiento de unas recomendaciones que se emiten en unos informes de la Comisión Interamericana sobre desplazamiento forzado, en donde no han hecho la ley, no han establecido la política pública, etcétera. La la Suprema Corte se enreda un poco, más bien lo que dice es los informes de la Comisión Interamericana, los informes de la Comisión Interamericana no generan obligaciones nuevas y por lo tanto, en realidad, esto no puede encuadrarse dentro del marco de la omisión legislativa como lo ha construido la Suprema Corte en México, pero sobre todo aquí también es un poco extraño porque no tenemos el engrose, tenemos solamente el proyecto que se discutió, pero se votó por unanimidad. Yo todavía quiero ver el engrose, cómo termina construyéndose, pero lo que dice es el sistema interamericano tiene sus propios procesos de supervisión y otra vez, entonces yo no puedo estarme empalmando, claro, pero aquí lo que le estaban diciendo era como lo anterior, ¿no? Están omitiendo. En el amparo anterior que les dije era la omisión de realizar las acciones de búsqueda, la investigación con contexto, o sea, había como muchas otras cosas. La Suprema Corte es y esta es una parte nueva, en realidad, si queda en el engrose, que también parece rechazar, porque dice la Suprema Corte, también es una instancia sujeta a revisión del sistema interamericano. Y si este es el criterio que queda en el engrose, aquí sí parecería que la Corte vuelve a dar un paso para atrás, a decir, no, espérenme, como yo soy también parte de ese Estado que está sujeto a la jurisdicción interamericana, no puedo ser articulador también de reparaciones. Y asumir otro papel podría llevar a un problema de seguridad jurídica por decisiones contrapuestas. Pero me parece que hay que ver cómo queda el engrose de esta decisión, pero la decisión de 2013 creo que genera un marco mucho más interesante de discusión. Entonces, solamente termino con media reflexión, me voy a brincar todo lo demás, y mi reflexión sería únicamente: no deberíamos de pensar, considerando que las Cortes Nacionales también están haciendo propuestas sobre su cumplimiento, que no se entienden ellas mismas como meros receptores de instrucciones, sino que están construyendo también una propuesta de cómo se entiende el cumplimiento desde su propia frontera constitucional. No deberíamos de pensar más bien que ese último cuadro debe de imaginarse mucho más en un sistema como de complementariedad positiva,
como lo está desarrollando mucho más el diálogo o esa forma de interacción de la Corte Penal Internacional con las Cortes Nacionales, en donde la idea es fortalecer y lograr que ellas lleven una carga importante del proceso en lugar de que lo lleve la propia Corte Interamericana. Pero claro, eso sería, me parece, poner de patas un poco a la propia Corte Interamericana, lo cual no creo que les guste mucho, pero lo podemos discutir. Muchas gracias y perdón por la extensión. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Desde luego, una propuesta muy clara y muy técnica y novedosa, sobre todo que viene a aclarar y dar luces a esta ya un poco antaña discusión entre monismo y dualismo del derecho internacional y el derecho nacional, ¿no? Y optando más bien por una postura más ecléctica, en donde existe o debería de existir más una posición de coordinación, de diálogo entre ambos extremos, entre tribunales nacionales e internacionales, para poder hacer viable y eficaz una sentencia internacional en materia de derechos humanos. Y bueno, para cerrar esta ronda de intervenciones, me gustaría presentar a nuestro tercer ponente y último. Él es el profesor Arturo Guerrero Zazueta, es abogado por la Escuela Libre de Derecho y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Actualmente se desempeña como director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales en el Consejo de la Judicatura Federal. Fue abogado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y consultor de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Profesor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Desde luego es un placer escucharle. Al contrario, Giovanni, muchísimas gracias por esta amable presentación. Quiero empezar sumándome al agradecimiento por la invitación a este Congreso Internacional. Me parece que ha sido un acierto espectacular tener una reflexión de este calibre en estos momentos. A lo mejor para algunas personas podría parecer anticlimático y creo que por el contrario, cuando las cosas se ponen más tensas, más complejas, es cuando más tenemos que analizar este tipo de cosas. En ese sentido, agradezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas y, por supuesto, a la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, a Daniel, a toda la equipo que está atrás de la organización de este espacio. Y empiezo diciendo que veo a muchas personas con quienes hemos discutido sobre estos temas a lo largo de muchos años, personas que nos han inspirado en parte del proyecto, que se han sumado en alguna parte. Está Catherine, que en algún momento participó, está Sandra, Male, la gente de la Corte. O sea, al final creo que es un espacio de reflexión conjunta, de catarsis y desahogo a estas horas de la tarde. Ya sé que es tarde, no me espanto si empiezan a ver el reloj, me espanto si ya lo hacen así, o sea, de que no funciona. Entonces no me lo tomo personal. Voy a empezar hablando 2 minutos de lo que me pidieron que hable y después voy a seguir con otro tema. Empiezo con lo que me encargaron. A ver, el tema de decisiones de tribunales nacionales creo que nos da para muchísimas reflexiones, pero tanto Rocío como Jimena ya han hecho un planteamiento bastante detallado de lo que implica de alguna forma la actuación de cortes constitucionales o los más altos tribunales al momento de recibir sentencias. Yo hago un encuadre solamente para explicar hacia dónde quiero aterrizar esta charla. Lo primero es, sabemos que nuestros tribunales se han acercado al cumplimiento de decisiones internacionales, me parece que desde 2 enfoques, hablando de casos en específico o haciendo referencia a criterios de derechos humanos derivados de fuente internacional de manera muy general. Cuando hablamos de casos en específico, también tenemos 2 grandes rubros. Unas reflexiones que ha hecho principalmente la Suprema Corte con motivo de este expediente Varios, del que ya platicó Rocío, con motivo de otro expediente Varios en los casos de Inés y Valentina, los que están abiertos actualmente para recibir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde lo que hace la Suprema Corte es reflexionar en torno a cómo es que desde el Poder Judicial de la Federación se van a recibir sentencias en casos muy específicos y concretos. Entonces, esos expedientes ahí están, creo que dan para muchísimas reflexiones, pero ya de alguna forma se han apuntado acá. Luego hay otros asuntos, como los que refería ya Jimena, otros amparos en revisión, donde
la Suprema Corte y los distintos órganos del Poder Judicial de la Federación se han aproximado a qué hacer frente a casos específicos, pero buscando responder si pueden o no darle cumplimiento a algún aspecto muy puntual de la sentencia. Ya Jimena refería el caso Castañeda, este amparo en revisión 375, que tenía que ver con el cumplimiento de decisiones de la Corte Interamericana. Pero también hemos tenido, por ejemplo, el amparo en revisión 631-2013 sobre el caso Martín del Campo, donde la Corte Interamericana de alguna forma había dicho, bueno, aquí no tenemos competencia, pero faltaba ver si se le podía dar cumplimiento al informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces está esta otra reflexión sobre lo que dijo la Comisión Interamericana. Tenemos lo de acciones urgentes, que también ya mencionó Jimena. Entonces, tenemos a un Poder Judicial dialogando con decisiones específicas, hasta aquí en este recuento, de la Suprema Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, y entonces empezamos a ver cómo van interactuando. Pero luego está este segundo gran rubro, que tiene que ver con cómo recibimos estos estándares de derechos humanos. Y entonces, aquí, en una primera parte, contamos con decisiones donde la primera sala, por ejemplo, ha reflexionado en torno a si instrumentos de soft law que pudieran no ser considerados jurídicamente vinculantes pueden orientar o no decisiones. Y ha habido una evolución muy interesante donde le han dado fuerza a los principios de búsqueda del Comité contra la Desaparición Forzada, protocolo de Minnesota, etcétera. Entonces, ha habido como toda esta recepción. Y ahora sí, ¿de qué les voy a hablar yo? De lo que no me dijeron. No, no sé. Más allá de estas decisiones puntuales, creo que hay una discusión mucho, no mucho más interesante, para mí muy interesante, respecto a cómo es que el Poder Judicial de la Federación recibe los estándares pensando en apropiarse de las decisiones y generar auténtica transformación al interior. ¿Por qué? Porque creo que cuando analizamos el quehacer de nuestros órganos jurisdiccionales, nos encontramos con procesos muy lentos donde ha habido una evolución. O sea, esto que les acabamos de resumir ahorita y que ya han expuesto Rocío y Jimena, le ha llevado a el Poder Judicial más o menos 12 años aproximadamente. Estamos hablando de 12, 13 años, que tampoco es tanto tiempo. O sea, pensando en términos de lo que ha implicado la apertura y las nuevas reflexiones. Sin embargo, ha sido complejo. Pero cuando pretendemos generar transformaciones dentro de la institución es mucho más difícil. Y entonces a lo que me quiero centrar y que creo que conecta con lo que han estado platicando a lo largo de esta jornada es a cómo es que desde el Poder Judicial de la Federación hemos intentado generar algún tipo de sistema para monitorear cómo es que cumplimos recomendaciones internacionales, pero mucho más allá de eso, cómo nos apropiamos. Porque normalmente les cuento, cuando tenemos algún proceso de sustentación, de informe o de lo que sea, empezamos a recopilar información y hacemos unas notitas muy bonitas con un diseño precioso y lo mandamos porque lo que estamos haciendo es procurar evidenciar que cumplimos. Pero el tema no es cuando tienes que rendir el informe. El tema es desde que se emite alguna recomendación, algún criterio, algún estándar, cómo es que eso impacta a la institución y cómo es que la institución se apropia para traducirlo a un lenguaje propio y empezar a generar política pública e institucional, que eso es lo que al final del día mueve a las instituciones y eso es lo verdaderamente interesante. Entonces, les quiero platicar de un proyecto que lleva bastante tiempo en desarrollo. Llevamos ya 3 años con el proyecto Fortajuz DH, que está implementado en cooperación con la Agencia Alemana de Cooperación, con la GIZ. Empezó en 2021, concluía a finales de este año, 2024. Ayer el Pleno del Consejo nos acaba de autorizar una adenda, estoy dándole la noticia porque por aquí vi Alma, no me acuerdo dónde estaba. Ya está la adenda, Alma. Ya saben, hay temas aquí puntuales, personales, sentimientos a flor de piel. Entonces, bueno, acaban de aprobar una adenda para que esto continúe hasta el 31 de agosto del próximo año, porque ya a partir del 1 de septiembre pues, no sabemos qué va a pasar. Y el objetivo es precisamente fortalecer las condiciones de cumplimiento. De esto va el proyecto muy a grandes rasgos. Ahora, este proyecto, perdón, me pasé, no, me falta una, no sé por qué había replicado ahí una diapositiva, pero este proyecto está pensado
¿Por qué? Porque en el momento en el que empezamos a concebir todo esto, entre 1994 y 2020, había 1.500 recomendaciones dirigidas al Poder Judicial de la Federación de distintos organismos internacionales, solo pensando en temas como violencia de género, tortura, desaparición forzada. Era un enorme número de recomendaciones. Entonces, necesitábamos integrar la información, necesitábamos generar respuestas a estos requerimientos, pero más allá de eso, necesitamos contar con insumos para orientar procesos de cambio internos. ¿Por qué? Porque si a mí una recomendación me dice, capacita, yo capacito. ¿Con base en qué criterios, con base en qué estándares, qué impacto va a tener esa capacitación, en qué se traduce? No lo sé, pero de que capacito, capacito. Y entonces tenemos un montón, ¿no? Entonces ahí las vamos acumulando. A partir de esto, pero no sé por qué se movieron aquí, las voy a ir buscando acá. Ya está. No sé si el apuntador o soy yo, pero lo primero fue una buena dosis de ingenuidad, es decir, cómo empezaba el proyecto. Y todo el primer año fue la construcción de metodologías para pasar de las recomendaciones internacionales a el diseño de reglas, y después de que teníamos reglas de conducta que nos decían específicamente qué es lo que se estaba esperando del Poder Judicial de la Federación, cómo pasar a el diseño de indicadores propios para la institución que nos apoyaran ahora sí a medir el cumplimiento, pensando en esta apropiación de la recomendación internacional. Y les digo de ingenuidad porque cuando se empezó el proyecto no habíamos vislumbrado, quizás Sandra y algunas personas sí, el nivel de complejidad, pero en la institución estábamos muy optimistas de, venga, vamos a darle para adelante. Y un año después todavía ni siquiera hemos empezado. O sea, apenas estamos en la metodología, estamos en esa discusión. Y fue un proceso bastante complejo que de haber sabido la dificultad seguramente no lo hubiéramos empezado. Entonces aplaudo la ingenuidad en ese momento porque también va con esta dosis de optimismo y con eso arrancamos. Entonces, ahora sí, básicamente y muy a grandes rasgos, ¿de qué va esto? Pues empezábamos seleccionando un derecho porque empezar con todas las recomendaciones hubiese sido imposible y entonces empezamos privilegiando la prohibición de violencia de género, prohibición de tortura y en una segunda generación temas de desaparición forzada y trata de personas. Entonces, ya que seleccionamos el derecho, empezamos con una especie de curaduría de todas estas recomendaciones, decisiones internacionales. Ahorita platicamos un poquito más de las complejidades, construyendo bases de datos, agrupando, homologando y vaya, con retos muy interesantes para entonces sí identificar las reglas, qué es lo que se está esperando de la institución e ir elaborando fichas con estas reglas que nos permitieran entender cuáles son los componentes obligacionales y cuál es el núcleo de la regla, específicamente qué es lo que se le pide a la institución. Y a partir de eso, seleccionar algunas para ir transitando a la generación de indicadores. Ya el diseño de los indicadores, ya les conté, hicimos una primera generación que tenía que ver con violencia de género y tortura y estamos actualmente trabajando en los de desaparición forzada y trata de personas. Estos indicadores están pensados para atender a necesidades específicas del Poder Judicial, pensando en retomar experiencias de medición que ya existían, porque sabemos que no partíamos desde cero, y así como he mencionado otras experiencias, bueno, la gente que está en el alto comisionado también tenían ya algunas experiencias, desde la Cancillería, desde distintas entidades, habían trabajado en este tema. Entonces, era partir de eso, no estábamos desde la nada, pero pensar en un proyecto que fuese sostenible y que nos permitiera medir el cumplimiento de esas reglas de conducta dirigidas al Poder Judicial de la Federación. Aquí tuvimos muchos dilemas, los debates los podemos resumir en estos puntos que pueden ver en la presentación, que tienen que ver con ¿nos interesa informar o nos interesa transformar? Nos interesaban las dos. ¿Vamos a hacer una metodología propia o partimos de algunas que ya estaban desarrolladas? Optamos por un desarrollo de una metodología propia. Recomendaciones generales o específicas. Nos centramos en las que iban pensadas para el Poder Judicial de la Federación. ¿Con qué tipología? Fuimos desarrollando algunas tipologías propias, ahorita platicamos sobre eso. Nos centramos en las obligaciones no controvertidas, aquellas que ya están reiteradas, aquellas que no quedaron en una mención y por ahí se olvidaron, midiendo cuál era la conducta esperada, adoptando el lenguaje internacional, porque eso sí, al final del día vamos a reportar ante organismos internacionales también, y centrándonos en indicadores que nos parecían clave.
Esto nos llevó a desarrollar una metodología propia de indicadores, pensando en indicadores de política judicial, en indicadores de procedimientos jurisdiccionales y de resoluciones. ¿Por qué? Porque básicamente a eso nos dedicamos. Y aquí insisto en lo de política judicial, porque muchas veces se olvida que los poderes judiciales también son un poder del Estado y también toman decisiones administrativas y de creación de órganos y de vigilancia, etcétera, que todo parte de decisiones de política pública. Entonces, son entes generadores de política pública. Empiezo con esto porque cada que voy a algún espacio y a hablar del Poder Judicial, la primera pregunta es, ¿y usted qué hace aquí? Entonces, ya que les empezamos a explicar que pues, también hacemos política pública, ya, la cosa va cambiando. La idea ya, no me quiero extender mucho, pero vamos transitando de estas recomendaciones, de estos estándares que nos van dando una obligación específica, ¿no? Oye, te obligan a generar perspectiva, a actuar con perspectiva de género. Perfecto. ¿Cómo garantizo la perspectiva de género? Bueno, analizando el contexto, identificando asimetrías, identificando quién tendría que resolver estas asimetrías. Y entonces, esto nos va a llevar a pasar de reglas a identificar el núcleo de la regla e ir identificando indicadores muy específicos. En general, esto, digamos, esquematizándolo de esta forma, tienes el derecho, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las obligaciones, y a partir de ahí vas bajando a regla, el núcleo de la regla, los indicadores. Y entonces sí, recopilamos toda la información para plasmarla en el marco de un sistema de monitoreo, que es lo importante, tener un sistema propio desde la institución que nos permite, ahora sí, ir haciendo este ejercicio de medición que se convierte en parte de la cultura institucional. Aquí ya hay varios temas que podría destacar sobre el esfuerzo institucional, la multidisciplinariedad, me brinco esa parte, la difusión en foros también me la brinco de momento, para llegar al sistema de monitoreo. El sistema de monitoreo, ahora sí, ¿de dónde parte? Sabemos que contamos con un universo enorme de información que en esencia parte de todos los sistemas, de las bases de datos, de todo lo que tiene la institución, que en el caso del Poder Judicial de la Federación, del Consejo de la Judicatura, lo administra la Dirección de Tecnologías de la Información. Y a partir de eso hemos ido desarrollando APIs con el apoyo de la Dirección de Estrategia y Transformación Digital para que nos vayan ayudando a hacer esta especie de puente y saber de dónde ir sacando la información, para que nuestro sistema no sea un sistema que se tenga que llenar por cada persona interesada y que replique funciones o que nos abra a generar cargas adicionales y que lo hagan insostenible. Entonces, la idea desde el principio fue que el sistema se nutre de los otros sistemas ya existentes. ¿Y cómo lo hace? A través de estas APIs. Ya al final hay un proceso de validación desde la propia Dirección de Derechos Humanos y quizá con datos de algunas otras áreas que nos permiten tener ya un sistema de monitoreo online y que personas usuarias puedan consultar la información. El sistema de monitoreo empieza, digamos, fue maquetado de esta forma y aquí da una pequeña visión de cómo está el catálogo. En cada una de estas pestañas, lo que pueden ver, este es el portal, digamos, de administración del propio sistema en el que puedes identificar desde las reglas, puedes hacer un criterio de búsqueda de la regla. Creo que ahí está corriendo. Entonces, puedes ver las reglas, por ejemplo, seleccionando el derecho, un tema o subtema para la consulta, y al momento de subir una regla vas a escoger estos mismos rubros, además de que vas a hacer la definición de la regla y puedes subir al sistema alguna nota técnica que haga la descripción y soporte. Me voy adelantando un poco mientras corre esto. Después está una pestaña de indicadores, y en los indicadores igual. Tienes que subir cuál es el derecho específico, cuál es el tema, cuál es el subtema, cuál es la regla. Después, cuáles son las categorías. Recuerden que les dije que hay indicadores de política judicial, de sentencia y de procedimiento. Ahí vienen estas categorías. Viene una definición del indicador y eventualmente agregaciones como de qué tipo de órgano, qué tipo de asunto, en qué circuito o en qué región. Finalmente, cuál es la periodicidad de ese indicador, cuál es la escala de medición, ¿no? Cómo se va a medir, cuáles son los métodos de cálculo, cuál es la interpretación, la fuente,
y el origen, que esto es clave, de dónde estamos sacando la información. Me fui un poco más rápido, toda esa parte la verían, ahí está un poquito la parte de las reglas, falta la de indicadores, pero ya no me va a dar tiempo, entonces me voy a la siguiente. Si me ayudan nada más a que corra esto y ya con esto termino. El otro es el sistema de monitoreo con la ventana hacia las personas usuarias. Entonces aquí la propia página te va explicando de qué va este sistema de monitoreo judicial, para qué sirve, por qué resulta un esfuerzo innovador y eventualmente puedes consultar las fichas de reglas, puedes consultar los indicadores, y ahí puedes ver incluso ya los niveles de cumplimiento que se van obteniendo de manera automatizada. Esto también fue el resultado de varios fracasos, de varios errores, de varios problemas, hasta que hemos ido depurando. Hemos contado con apoyo de consultoría externa, de estrategia y transformación digital, del área de tecnologías, del área de estadística. O sea, esto ha sido un ejercicio casi como de, ya saben, de convencimiento, de ir buscando adeptos a todo esto. Y hoy les puedo decir que es un sistema que tiene como muchos stakeholders, donde hay muchas personas que se han apropiado de toda esta herramienta, de modo que es un interés institucional compartido y el esfuerzo ha sido impresionante, pero ahí estamos, ahí vamos avanzando y la idea es que a principios del próximo año ya tengamos una primera ventana de salida de este sistema y pues hasta acá lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, y una disculpa también por las carreras para poder ir cerrando. Teníamos que apurarnos un poquito, pero me parece que la idea central y la propuesta resultan muy relevantes porque creo que tiene que ver con el papel de un tribunal constitucional más cercano a su técnica, más cercano a la generación de insumos, herramientas, metodologías para poder implementar las sentencias internacionales sobre derechos humanos de manera adecuada. Muchas veces la implementación suele ser muy automatizada, sin advertir de manera cercana el contexto en el cual se está cumplimentando esta sentencia. Y bueno, creo que sobre todo en materia de derechos humanos, cuando hablamos de problemáticas estructurales, me parece que esta medición resulta muy adecuada para poder darle un cumplimiento efectivo a las decisiones en materia de derechos humanos. Únicamente para cerrar, creo que valdría la pena plantear una pregunta, que la va a hacer la ponente Courtney Hillebrecht. No sé si le podrían pasar el micrófono, por favor. First, I apologize because I broke your very lovely question system by submitting the world's longest question in English in horrible handwriting, so I apologize. But really, the question is for all of you. So you raised some big theoretical questions about the nature of conventionality control and ultimately subsidiarity or the margin of appreciation doctrine. So could you tell us a little bit about what it would take, right, theorize for us, what it would take for conventionality control to actually para los controles dimensionales para que funcionen y si no hay una respuesta, si se necesita repensar los subsidiarios, si es que se necesita desarrollar más este aspecto subsidiario en la región. Esa es una muy buena pregunta. A ver, la cuestión es la siguiente. En un primer momento, por supuesto que la subsidiariedad de las sentencias de los tribunales internacionales sobre derechos humanos consistía, por supuesto, en que en un primer momento, y además Eduardo Ferrer tiene un artículo muy bueno sobre esto que habla sobre los jueces nacionales como se convierten en jueces interamericanos en el sistema interamericano. Me parece que en un primer momento de lo que se trata es de entender que los jueces nacionales son los primeros que tienen que proteger los derechos humanos y entonces, en este caso, los tres tribunales que tenemos, por supuesto, en el mundo, que son la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo y el Tribunal Africano, si el Estado no ha logrado de manera suficiente proteger los derechos humanos concebidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos que se han comprometido a cumplir, entonces ahora sí entraría. En un primer momento así se debería entender la subsidiariedad. Sin embargo, me parece que a lo largo de la historia los tres tribunales han tomado caminos diversos.
Por ejemplo, yo que también trabajo en España, muchísimos juristas e incluso jueces del Tribunal Constitucional me han llegado a decir una frase que además se repite mucho, que es que en el sistema interamericano se meten hasta la cocina, tal cual, así lo dicen. Porque el Tribunal Europeo está concebido de una manera muy diferente, al grado de que ni siquiera dicta medidas específicas de cumplimiento más que las económicas, y es el Estado el que determina cómo va a resarcir el derecho violado en la medida de lo posible. Y entonces cuando voltean al sistema interamericano y ven que aquí damos hasta becas escolares, se ordena que se restituya un inmueble, se calcula el lucro cesante de una persona, por supuesto que les aterra. Prácticamente nos dicen que la subsidiariedad en el sistema interamericano prácticamente no existe, que la Corte le ordena directamente al Estado. Pero creo que esto es porque ambos sistemas, hablando de estos dos solamente excluyendo un poquito al africano, porque además tiene un muy bajo nivel de cumplimiento, pero específicamente estos dos sistemas son diferentes precisamente porque los estados de ambos continentes tienen problemas totalmente diferentes. Simplemente en el sistema europeo podemos ver que se dictan 5.000 sentencias al año. En el sistema interamericano, ¿cuántas se dictan? Más bien, tenemos una especie de sentencias hito, que lo que quieren es con una sola sentencia tratar de resolver un problema sistémico y estructural, y por eso esas medidas son tan específicas, por decirlo de alguna manera, y en el momento en el que la Corte Interamericana dicta una sentencia, pretende incluso que esta tenga una aplicación directa, casi como si se tratara de una sentencia dictada por un tribunal supranacional, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo porque sabe la reticencia de las autoridades, y por eso son las medidas tan específicas. En el sistema europeo no es tan común ver estas reticencias. Digo, Rusia tiene muchas reticencias, Azerbaiyán también, Inglaterra con el voto de los presos también tiene muchas reticencias, pero en general las sentencias suelen tener un cumplimiento más orgánico, en donde los estados no son tan reticentes, presentan informes. En el sistema interamericano no. Entonces, me parece que de aquí parte que esa subsidiariedad en el sistema interamericano específicamente esté un poco desdibujada, justamente por eso. Espero haber respondido rápidamente. Muchas gracias. Sí, yo tengo muchas dudas de la forma en la que la Corte Interamericana quiere transmitir el control de convencionalidad, ¿no? No me gana muchos adeptos decirlo así, pero… y puede ser también un sesgo por los temas, porque además de entender o de pensar en la relación entre cortes nacionales e internacionales, me enfoco a cierto tipo de temas de protección de derechos o de personas, y tal vez también ahí tengo un sesgo, pero me parece que en ese diálogo hay muchas decisiones constitucionales que son, en mi opinión personal, de mucha mejor calidad argumentativa que las de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, creo que de pronto se genera esta idea de una Corte infalible, de una Corte que siempre va a ser superior argumentativamente a las Cortes nacionales. Y bueno, tal vez hubo momentos o tal vez hay etapas en estos ires y venires que tienen los poderes judiciales en donde eso puede ser, pero no me parece que sea una constante. Creo que cuando la Corte Interamericana incluso presenta un diálogo citando a Cortes nacionales, lo hace de manera muy pick and choose, ¿no? Cita lo que mejor se enmarca. Y creo que ha habido, cuando uno regresa a ver las sentencias, yo sí creo que hay un diálogo muy fuerte y hay sentencias muy duras nacionales que le han recetado, como decimos, recetado la plana, ¿no? Le han corregido la argumentación a la Corte Interamericana. Entonces, yo ahí tengo mis dudas. Hay otra cosa, aprovecho nada más para decir con esto de la… Entonces, sí, creo que tenemos que explorar mucho más, ya lo decíamos en la comida, el tema del margen de apreciación en cierto tipo de casos, no creo que en todos, pero creo que en algunos hay que dialogarlo.
Por ejemplo, Hellman es una sentencia que a mí las sentencias nacionales me gustan mucho más, creo que fueron mucho más cuidadosas con todo el debate del referéndum y de cuidar esa parte, y porque creo que las cortes nacionales, las altas cortes van a entender, como decía, mucho mejor su ecosistema de operación política, y eso es algo que la corte no tiene, va perdiendo esa sensibilidad. Nada más para terminar, porque no lo pude decir, en el tema de cumplimiento, hay otra parte que también es bien delicada en este debate. Cuando las Cortes Nacionales detectan una inconstitucionalidad en una medida generada, por ejemplo, en una medida legislativa generada por cumplimiento de sentencia, ¿no? Y ahí también es el caso, también Hellman, en donde la Corte Interamericana le receta a la Corte uruguaya y decía, perdón, pero esa ley de cumplimiento tenía muchos problemas de debido proceso, ¿no? O sea, sí me parece que era inconstitucional. Entonces, ahí también creo que hay un debate muy, muy delicado, y además también porque, otra cosa que no alcanzo a decir, como aprovecho para no decir cosas, la Corte Interamericana, en esta vaguedad de lo que implica el cumplimiento, está empezando a pasar, o por lo menos hay una sentencia reciente, en donde algo que expresamente piden las víctimas y la comisión en un caso contencioso, dice que no se va a pronunciar porque lo va a ver en cumplimiento de sentencia de otro caso. Y ahí también ya me empieza a parecer que entonces la Corte empieza a jugar, la Corte Interamericana empieza a jugar en donde tiene más margen de meter cosas sin ese escenario mucho más contencioso. Y eso, otra vez, no estoy diciendo si es bueno o malo, pero creo que es algo que tenemos que explorar a mucho más detalle. Entonces, lo que digo es, asumamos el conflicto, asumamos las disputas, el espacio de disputa, y asumámoslo de forma mucho más responsable y mucho más seria, porque creo que no lo estamos haciendo suficientemente bien, ¿no? Seguimos pensando en una corte que va a ser mucho mejor en calidad que las cortes nacionales, y yo creo que hay mucha evidencia para decir que eso no siempre será así. A ver, creo que el tema de si ejerce, si llevan a cabo o no el control de convencionalidad y por qué, más allá de la discusión que ya apuntaba Jimena, que me parece valiosísima, yo pienso en si las juezas y jueces se apropian o no de los estándares internacionales en su actuación o incluso de los de la propia Suprema Corte. Y aquí hay un tema que hemos teorizado poco en México. En Estados Unidos tienen, por ejemplo, muy medido cómo en la Corte Suprema ha habido evoluciones ideológicas y en criterios en sus justices, y tienen todo este mapa y vas viendo cómo se va moviendo un justice o una justice a lo largo del tiempo. Aquí quizá nos ha faltado esa parte también porque tenemos tantos casos que es muy difícil y habría que ver si el tema es de derechos o es regulatorio o qué tipo para saber exactamente cómo se mueve una persona. Pero lo cierto es que sí ha habido momentos clave que creo que han ido marcando puntos de quiebre. Se fue Chisca ahorita, pero por ejemplo, cuando estaba Chisca por una académica acá en la Corte, fue la primera persona que sin firmar una sentencia, me acuerdo, o sea, dije, esto lo escribió ella, con todo y que no lo hubiera firmado, que empezaba a abrir el tema de cita de fuentes internacionales y empezaba a dialogar con estándares internacionales y abrió, o sea, fue una especie de punto de irrupción en la Corte, todavía 2 años antes de la reforma en derechos humanos, y la Corte empezó a cambiar. Luego viene la reforma en derechos humanos y puedes ver evolución de algunos ministros o ministras en función de la sala de su adscripción. Tenemos una sala que es mucho más progresista en su entendimiento de los temas de derechos y otra que ha sido tradicionalmente más conservadora. Lo interesante es que cuando uno de los ministros de esa sala pasó de la presidencia a la primera, empezó a cambiar mucho la forma en la que resolvía por el tipo de discusiones en las que estaba. Y esto llevándolo a gran escala al Poder Judicial, sí hay o sea, si revisamos las decisiones, más o menos hacia entre 2016 y 2019, empieza a haber un cambio en la forma de varias juezas y jueces de empezar a resolver y de empezar a incorporar criterios de derechos humanos. Mucho tiene que ver, por ejemplo, con la implementación del nuevo sistema penal, que a pesar de que llevaba unos años, tardó mucho y eventualmente empezó a alcanzar a los órganos de revisión de las decisiones de esas juezas y jueces del nuevo sistema. Lo mismo ha pasado con el sistema laboral. Y entonces ha habido cambios poco a poco, pero que van moviendo. Entonces ahorita estamos viendo criterios mucho más vanguardistas o más progresistas en la materia laboral de los que veíamos antes. ¿Y a qué voy con todo esto y con esto cierro? Que mucho tiene que ver con el enfoque que le damos a las políticas institucionales, y destaco un ejemplo muy particular. No importa cuántos cursos le des a una jueza o juez, a una persona de un órgano jurisdiccional,
Si esos cursos son optativos o son cursos que puedes o no tomar o que no tienen ninguna repercusión en tu evolución dentro de la carrera judicial, ese curso es irrelevante. En el momento en el que tú empiezas a preguntar los criterios de derechos humanos que se estaban desarrollando en los cursos básicos y en los exámenes que implicaban si la persona subía o no, empieza a haber un cambio. Cuando eso define si avanzas o no en la carrera judicial, empieza a haber un cambio. Entonces, sí hay decisiones, hay formas de hacerlo, tarda, pero ahí están las claves y la experiencia lo muestra, y esto es mucho también como de economía del comportamiento, incentivos positivos y negativos. Muchísimas gracias por sus valiosas intervenciones y por la retroalimentación dada respecto de esta discusión, que me parece que es un tema todavía inacabado y es un campo todavía muy fértil para poder seguir proponiendo, ya no desde una evolución respecto de la valoración de tratados y decisiones internacionales. Me parece que este proceso o evolución ya ha culminado, pero me parece que la deuda, justo que solamente para concluir, tiene que ver más con la implementación, ¿no? Con la forma en que se ejecuta una decisión y la manera en que un tribunal constitucional, en este caso la Suprema Corte, interviene para poder precisar y para poder aplicar ya en la práctica de manera adecuada una decisión, una orden, una resolución por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, nuevamente agradecerles a cada uno y de nuevo una disculpa.